Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Bueno, Rafael, entonces estábamos hablando en nuestros programas pasados acerca de la eternidad y habíamos tomado un versículo base en el que Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, a que conozcan al Padre y a su Hijo a quien ha enviado. Exactamente, ese lo encontramos en Juan 17:3. Ok, entonces estábamos hablando de que vida eterna es la vida estábamos hablando de eternidad, sobre todo para que la gente entendiera, porque como el ejemplo que pusimos de las fotografías en blanco y negro, que uno suele ver y uno, esa gente ¿dónde está? ¿Dónde están los tatarabuelos, los abuelos, la gente que vivió en el 100, en el 200, en el 300, en el 500, en el 1000? ¿Dónde están? Uno tiende a pensar, se murieron, y uno tiende a pensar de que ya no están, de que ya no existen, de que sí, como que de pronto uno dice, están en el cielo, que Dios los tenga en su gloria. Esa frasecita que todo el mundo dice, y resulta que en este universo hay unas leyes que el hombre tiene que saber para poder ingresar a la vida eterna con Dios. Pero la eternidad, el concepto de eternidad, mucha gente, miles de millones de personas no lo tienen. No lo tienen, ya, claro. Mira, por ejemplo, lo que ha pasado en las escuelas de Estados Unidos. La gente no tiene el concepto de eternidad. Mucha gente, sobre todo esta generación, está perdiendo el concepto de la eternidad. La gente piensa que ya me morí, la vida se acabó. Sí, que una vez que te mueres ya no existe, no hay nada más. Entonces no le tienen miedo, no hay temor de Dios, al pensar de que no hay nada más, entonces no le dan valor a la vida. Sí, no tienen como miedo de el temor que tú dices de qué pasará en el más allá. El temor de reverencia, el temor de adoración, de saber de que hay un Dios. A lo que yo me refiero miedo es como a la ansiedad o el susto o a la impresión de al menos alguien preguntarse qué va a pasar si yo me muero ya. Si yo me muero hoy, ¿qué sucede conmigo? Al no preguntarse en eso, la gente hacen una cantidad de locuras y viven su vida con la base de que lo único que va a existir es este momento en la tierra. Exacto. Entonces, sí, como decía Pablo, si todo eso es mentira, Pablo dijo, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Exacto. Es lo que Pablo estaba diciendo. Si todo lo de la vida eterna, si todo lo de Dios, si todo lo de ángeles, demonios, Satanás, el reino de las tinieblas, el reino de la luz, si todo eso es mentira, entonces el dicho, como decía Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos y se acabó todo esto. Claro. Pero como no es cierto, entonces la gente debe venir en su conciencia, tiene que venir como en sí y preguntarse ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque de las decisiones que yo tome en mi vida ahora va a depender mi eternidad, dónde la voy a pasar. Rafael, por ejemplo, mira lo que está pasando en las escuelas, aquí en los colegios. ¿Qué te parece cómo están sacando el nombre de Dios o cómo lo sacaron de los gobiernos, de las escuelas? Y ahora es que no tiene la gente el concepto de la eternidad. Y claro, al no tener el concepto de eternidad, obviamente no tienen un concepto de Dios y entonces no le dan valor a la vida. Por eso se ven todas las matanzas que hay en los colegios y la gente con pistolas matando a todo el mundo sin darle valor al ser humano. ¿Por qué? Porque piensan que después de esto no hay absolutamente nada y no hay temor de Dios, no hay los principios de Dios, no hay principios bíblicos, no hay absolutamente nada. Entonces la gente vive simplemente, como tú dices, el vivir el día de hoy, sin darle un valor absoluto a la vida de la otra persona, porque piensa que si la mató, bueno, eso vivió lo que vivió y se acabó, y ya después de ahí no hay nada más. Claro, y tampoco a la vida ni la de otra persona ni a la vida de ellos. Por ejemplo, como tú decías ahora en las escuelas, llegan, hacen estas matanzas, llega un joven, le dispara a todo el mundo, mata a todo el mundo
y luego se pega un tiro pensando, ya, nadie me cogió, aquí nada pasó, me pego el tiro y aquí se acabó todo. Hice un daño gravísimo aquí, pero ya, listo. Ya listo. Eso es lo que pasa cuando la gente no tiene el concepto de eternidad, cuando no tienen ni se han hecho la pregunta, ¿qué pasará cuando yo me muera? ¿Será que me quede? ¿Será que se acabó todo? ¿Será que es verdad lo que Dios dice? Es verdad, pero ¿cómo la gente va a saber si es verdad o no es verdad si ni siquiera ya permiten que en las escuelas hablen al respecto? Entonces, en las familias, los padres de familia tienen que estar muy pendientes de cuáles las creencias de que están formando sus hijos, porque dependiendo de las creencias que formen sus hijos va a ser el comportamiento de ellos. Como este muchacho que te decía que mató a todos estos niños en estas escuelas, a todos estos jóvenes, y después se pega un tiro porque piensa, nada va a pasar después de que yo me pegue el tiro, se acabó todo y listo. ¿Por qué? Porque no tiene el concepto de que yo soy un ser eterno. Claro. Y por lo tanto, mi eternidad va a depender de las decisiones que yo tome mientras esté en la tierra. Exacto. Date cuenta que Dios es espíritu y Dios es eterno. Y nosotros hemos sido creados en su semejanza. Date cuenta lo que es en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces nosotros, aunque vivimos en este mundo natural y tenemos un cuerpo físico, pero nosotros somos espíritu y vamos a vivir eternamente, y lo que la gente tiene que entender es que tú vas a vivir en un sitio u otro, pero vas a vivir eternamente. Y ese concepto a la gente a veces se le hace muy difícil entender. ¿Por qué? Porque obviamente no conocen a Dios, no conocen de los principios bíblicos, no conocen lo que la palabra dice, y entonces piensan que no es así. Pero lo tristemente, que una vez que se mueran se van a dar cuenta que realmente era como lo habían oído. Y nosotros somos espíritu y vamos a tener que vivir de un sitio u otro. O sea, vamos a estar o con Dios en la eternidad, en la vida eterna en el cielo, o vamos a estar en la eternidad, pero en muerte eterna en el infierno. Eso. Pero vamos a estar conscientes de todo eso. Apenas nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, es cuando de uno u otro sitio nos vamos a ir, pero usted va a seguir viviendo eternamente, miles de años, millones de años, siempre va a vivir. No es que se murió alguien, Rafael, como dicen los dichos en todas partes, ay, que Dios lo tenga en su gloria. Dios solo va a tener en su gloria a los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Jesucristo es el único que ha venido a pagar por los pecados del hombre. Por lo tanto, el que ponga su fe en el Cristo puede tener perdón de pecados y vida eterna. La vida eterna comienza aquí. Así, por ejemplo, volvamos al tema del joven de la escuela. Si ese joven de la escuela hubiera oído del Cristo y hubiera tenido temor reverencial de Dios y lo que él hizo, seguramente hubiera pensado 2, 3 o 4 veces antes de ir a matar a todos estos jóvenes, y antes de matarse él, diciendo, no, ¿qué tal entonces que sea cierto? ¿Qué tal que sí haya vida eterna? ¿Qué tal que también haya muerte eterna? Entonces, ¿yo qué me voy a poner a arriesgarme? Más bien, quiero estudiar más sobre el tema. Y mientras ya estudian más sobre el tema y ya conocen a Cristo y ya empiezan a llenar los vacíos que tienen y empiezan a transformar su mente, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, transforman su mente, ya esas ideas locas del reino de las tinieblas que le ha puesto a la gente para que la gente no crea la luz del Evangelio y la verdad del Evangelio le resplandezca, ya empiezan a ser rotas en la vida de ellos y la gente empieza a transformar su vida y empiezan a hacer de bien para la sociedad y quieren que los demás conozcan a Jesucristo. Exactamente. Adriana, tú mencionaste una frase ahora que quiero simplemente mencionarla. Tú dijiste muerte eterna, y a lo mejor la gente se pregunta qué es muerte eterna. Muerte eterna simplemente es la separación de Dios, estar separado de Dios. Eso simplemente es lo que significa la muerte eterna, la separación
de un Dios verdadero. Sí, porque igual van a estar vivos eternamente. Todos los seres humanos que han vivido desde Adán van a estar vivos eternamente, solo que van a estar unos separados de Dios y otros van a estar con Dios, y solo los que van a estar con Dios es los que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Exactamente, y el versículo en Juan 17:3 lo explica muy bien, porque dice: y esta es la vida eterna, que conozcan. Pero date cuenta, dice la vida eterna. Obviamente hay muerte eterna, y entonces la muerte eterna sería lo contrario de este versículo, ¿verdad? Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la separación, al no conocer a Dios, al no conocer a Jesucristo a quien Dios envió, es lo que se puede decir que es la muerte eterna, que es la separación de Dios. Y obviamente, Rafael, muerte eterna no es que dejó de existir eternamente. No, sí, simplemente el no conocer a Dios. Va a estar separado de Dios en el infierno, lo que Jesucristo advirtió y lo que la palabra ha advertido en diferentes partes, que es un sitio de tormento donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. O sea que es un sitio horrible. ¿Y por qué era horrible? Porque Dios simplemente había creado un sitio para donde Satanás y sus demonios pasaran eternamente por haberse separado y traicionado a Dios. Se supone que este sitio solo era para Satanás y sus demonios, pero ahora es Satanás el que quiere engañar a la gente para que la gente también se vaya a ese sitio. Pero por eso Cristo ha venido, para que la gente conozca la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio, y puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y así las personas puedan evitar ese lugar y puedan estar por siempre y para siempre con Dios. Exacto. Y date cuenta, Adriana, y la gente quiero que entienda esto muy bien. La palabra dice el único Dios verdadero. ¿Qué implica eso? Cuando la palabra dice el único Dios verdadero, eso implica que cualquier otra persona que se denomine o lo que sea que se denomine Dios, no lo es. Porque la palabra dice Él es el único, dándonos a entender que no hay algún otro Dios, solamente es Dios y Él es el único Dios verdadero. Entonces cuando otra persona dice no, es que yo creo en este Dios o yo creo en estos dioses, lo que sea, son dioses falsos. Claro. Porque la palabra dice que Él es el único, por lo tanto no puede haber otro. Porque si la palabra diría él es un Dios, pues obviamente uno da a entender que hay otros. Pero cuando es el único, eso nos da a entender claramente que cualquier otro Dios que la gente denomine a Dios no existe, es un Dios falso. Sí, es una mentira y la gente está enredada, está engañada. ¿Por qué? Por el reino de las tinieblas. Exactamente, está creyendo en mentiras, está creyendo en cosas falsas que los van a llevar a su propia destrucción. Y estos, lo que denominamos, lo que la Biblia denomina dioses falsos, porque solo hay un Dios verdadero. Entonces, los que se denominan autodioses, los que se autodenominan dioses, estos movimientos tratan de hacerle creer a la gente: si usted se porta bien, si usted hace las cosas bien, entonces cuando muera, usted va a ser iluminado en otro estado, así que va a pasar a otra posición de iluminación, digámoslo así. Entonces la gente empieza, cuando oye este tipo de creencias, empiezan a pensar, bueno, yo he pecado, porque la gente tiene el concepto de pecado, la gente sabe cuándo ha hecho mal y cuándo no ha hecho mal. La gente sabe, bueno, yo he hecho todo esto, entonces voy a empezar a pagar o a purgar mis penas en esta tierra, entonces yo voy a empezar a hacer sacrificios y me voy a portar bien y bien y bien, para que así, cuando ya me muera, ya tengo yo purgado todo lo malo que he hecho, y así yo voy a poder pasar a un estado superior, o voy a poder pasar la gloria en el paraíso. Pero esto es mentira. Absolutamente ningún
hombre en esta tierra se puede salvar por sí mismo. Y eso no lo digo yo, eso está en la Biblia y está después de una historia que seguramente en el próximo programa la retomaremos, pero quiero que miren en Mateo 19, 26, vamos al 25, Mateo 19, 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Después de una historia que seguramente te retomaremos la próxima programa, pero la pregunta era: ¿quién pues va a poder salvarse? Y responde en el 26 Jesús: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. O sea, en otras palabras, dando a entender que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay obra, no hay cosa que yo pueda hacer para yo poder comprar o conseguir, ¿verdad?, mi propia salvación. No hay forma. Y eso es lo que la gente no le cuesta meterse en la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a trabajar, a las obras. Está acostumbrada a hacer cosas para obtener el favor de Dios, para ganarse a Dios, para ganarse la salvación, para como dicen muchas religiones, si yo hago esto y esto en mi próxima vida. Y eso es todo falso. Eso no llega a nada. Y Rafael, estos dos versículos que acabamos de leer, a lo mejor la gente nunca los había pensado en la forma en que se los estamos mostrando, porque la gente piensa, lo asocian con la historia de que estaban hablando acerca de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Bueno, en fin. Pero en realidad, el punto de lo que aquí Cristo está hablando cuando los discípulos le preguntan, ¿quién entonces Cristo va a poder ser salvo? Y él dice: para los hombres es imposible. Esta es la respuesta que dio Dios en la tierra cuando los hombres le preguntaron: ¿qué puede hacer cualquier humano, sea de África, Europa, Asia, América, Australia, de donde sea? ¿Qué puede hacer cualquier persona que uno ve en la calle entre los miles de millones que hay en el mundo? ¿Qué puede esa persona hacer para ser salva, Cristo? Y la respuesta es: para los hombres es imposible. Sí. O sea, básicamente no es nada. Y sabes, Adriana, yo esto, aunque lo he comentado en programas anteriores, a mí me afectó, o este parecer a mí también me costó a veces un poco de entender. ¿Por qué? Porque uno viene de una cultura en la cual, o de la manera como yo crecí, lo puedo decir así, de que todo lo que yo tengo, todo lo que yo he obtenido en la vida, de todas las cosas que he tenido, he tenido que trabajar por ellas. Entonces, cuando entramos a conocer a Dios y entramos en la cristiandad y empezamos a conocer a Dios, pensamos que de la manera como podemos obtener todas esas cosas con Dios y podemos obtener el favor de Dios y podemos obtener la salvación y podemos obtener todo esto, es de la misma forma, por medio de nuestras obras. Hasta que un día estos versículos, lo que estamos hablando, se hizo realidad en nuestras vidas y nos damos cuenta de que no hay absolutamente nada de que nosotros podamos hacer, porque para el hombre es imposible. Pero ese concepto nos cuesta. Es por eso que es tan importante lo que habla Romanos 12, versículo 1 y 2, el renovar nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay obra alguna, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Para los hombres esto es imposible. Esa es la respuesta que Dios le está diciendo a cualquier ser humano que se le acerque y le pregunte: Dios, ¿qué puedo hacer yo para poder salvarme? Entonces podría ser: ok, si usted se quiere salvar, sea perfecto. No, Dios, es que yo ya no he podido ser perfecto porque es que yo desde pequeño he hecho algunas cositas. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer para poder salvarme? Entonces es imposible. Claro. ¿Imposible? Sí, es imposible que te salves. Pero Dios, y si me porto un poquito mejor, ¿no será que de pronto me dejas allá entrar con San Pedro allá? No, imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces Jesucristo dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, fue Dios el que encontró la forma de cómo salvar al hombre.
Él fue el que la encontró. No es el hombre, no son sus acciones, no son sus obras de caridad, no es cuánta plata ha dado para que construyan iglesias y para los huérfanos en el mundo y para los niños hambrientos y los viejitos y los animales y no es eso. Aunque suena muy lindo, aunque suena muy piadoso, muy chévere, pero Dios nos ha dicho que para el hombre es imposible salvarse. Solo para Dios es posible. Así que yo creo que tenemos que seguir hablando en el próximo programa sobre esto para concentrarnos en estos versículos y que la gente vea la necesidad de Cristo en su vida. Sí, yo sé que Adriana, vamos a ver el pasaje completo de Mateo 19, que es muy importante y tiene puntos muy interesantes que vamos a poder expandir y poder hablarnos en los siguientes programas. Así que Adriana, hemos llegado una vez más al final de así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.